Bien, amados hermanos, tengan ustedes entonces muy buenas noches. Una vez más reunidos, al menos por este medio, ¿no? de la parte virtual, para poder seguir nosotros escuchando de la palabra de Dios, para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para poder siempre hacer nuestro sustento y nuestra paz, ¿no es cierto?, en el momento que cada vez que leemos de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios siempre encontramos en la Escritura que Dios la dejó para un propósito de encontrar en la Escritura, ¿no es cierto?, nosotros consuelo, encontrar paz, ¿no? Que nos siga enseñando, que es el propósito también que lo menciona siempre el Señor en el Nuevo Testamento, porque, amados hermanos, ustedes y yo tenemos siempre que reconocer que cada vez que avanzamos en la lectura de la palabra de Dios, cada vez que seguimos estudiando la Biblia, vamos a darnos cuenta que seguimos aprendiendo. No podemos afirmar que ya lo sabemos todo, sino que tenemos que decir más bien que el Señor seguirá añadiendo más y más en el conocimiento de la palabra del Señor. A veces hemos tenido de repente oportunidad que hay un pasaje de repente que no habíamos tenido de repente en cuenta, y ese pasaje justamente Dios lo usó para poder enseñarnos algo, ¿no es cierto?, en el momento de repente que lo necesitábamos. Eso es la obra de parte del Señor, ¿no? Dios hace de esa manera, Él obra, ¿no es cierto?, en todos nosotros. ¿Qué es lo que debemos nosotros siempre tener? Esa humildad, ¿no es cierto?, para reconocer que Dios es el que hace las cosas como Él lo desea y usa, ¿no es cierto?, los instrumentos como Él también lo quiere el Señor. Así es que antes de iniciar la prédica, los invito a que puedan orar conmigo para que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, y Él pueda a nosotros iluminarnos con su palabra. Amado Padre, una vez más a ti darte siempre todas las gracias, darte a ti, Señor, siempre toda la gloria. Y Señor, reconocemos que en medio, Señor, de cualquier circunstancia, tenemos, Señor, que recordar que tú sigues el control de todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios omnisciente. Eso quiere decir, Señor, que tú conoces, Padre Santo, todo lo más íntimo, Señor, de nuestro ser. Tú conoces cada circunstancia de cada hijo tuyo, Señor, y de cada persona también que está en este mundo. Tú sabes todas las cosas, Señor, porque a esa omnisciencia que tú tienes también, Señor, se suma la de que tú eres un Dios todopoderoso. Por eso, Señor, podemos venir ante ti, Señor, confiados, para que tú nos sigas ayudando, Señor, para que tú, Señor, nos puedas iluminar con tu palabra. Señor, ayúdanos a poder, Señor, tener esas promesas, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que en medio de nuestra debilidad, Señor, que aún todavía, Señor, tenemos en esta naturaleza, Padre Santo, ayúdanos siempre a recordar cada vez más esas promesas tuyas, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este momento, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, y que tú puedas hacer la obra, Señor, según como tú la pides, Señor, y según como sea tu voluntad. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, bien, amados hermanos, la prédica del día de hoy tiene por título La fidelidad de Dios. Y vamos a tomar como referencia el pasaje en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Los invito a que puedan ubicar sus Biblias, por favor, y podamos leer el pasaje. Dice en la palabra del Señor: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este pasaje en la palabra de Dios es necesario recordarlo en medio de las circunstancias que estamos pasando, en medio de esta pandemia, ¿no es cierto?, que es real, siempre lo hemos dicho, porque
A veces podemos creer que solamente es en un cierto lugar, que nunca nos va a alcanzar o que va de repente a darles a algunas personas, pero tenemos que ver que cada vez que ha avanzado esto es algo que está pasando. Lamentablemente hay muchas personas, de repente familiares nuestros cercanos, que han fallecido por esta enfermedad. Pero, amados hermanos, tenemos que también al mismo tiempo, en medio de la circunstancia, en medio de lo que no podemos nosotros de repente saber qué está sucediendo, o en medio que de repente en la circunstancia a veces pensamos que no hay una salida, tenemos que siempre recordar la palabra del Señor. Y en este tema que vamos a ver específicamente, de la fidelidad de Dios. Vamos a ver sobre este tema importante de la Escritura, donde en este pasaje de Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 9, el Señor da esta promesa cuando estaba hablando con el pueblo de Israel. Miren por favor en el versículo 7, cuando habla de que por qué llamó al pueblo de Israel y le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ahí viene el versículo 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Podemos encontrar que la fidelidad del Señor tiene como base su amor. En el versículo anterior dice, Jehová os amó, ¿no? Y luego dice, y quiso guardar el juramento. Miren cómo se va sumando algo más. El Señor dice, ama, y Él ha dado una promesa, ¿no es cierto? Y en base a la promesa que Él ha dado, Él la está cumpliendo. Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Él es fiel. Lo que encontramos aquí en este pasaje es que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él algo ha dicho, el Señor lo va a hacer. Esto es lo que el Señor está recordando. Y todo lo que Él va a hacer y todo lo que Él ha prometido tiene como base su amor. Por eso es que vamos a ver el tema de la fidelidad de Dios. Vamos a ver el tema como siempre lo hacemos, ¿no es cierto?, en tres momentos, tres puntos importantes. En primer lugar, vamos a hablar también a un atributo más que se suma aquí a la fidelidad de Dios y que se llama la inmutabilidad de Dios. Su inmutabilidad y fidelidad de Dios. Son atributos que le pertenecen al Señor. Ya hablaremos sobre esa parte. Y en el segundo punto veremos la fidelidad en sus promesas. Y como tercer punto, pues veremos cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida cristiana. No solamente para nosotros los cristianos, sino también para que puedan escuchar de repente alguna persona que aún todavía no es de Jesús, alguna persona que todavía no se está arrepintiendo de sus pecados, alguna persona que de repente vive en sus propios pensamientos, también es esta enseñanza, para que pueda ver cómo Dios es un Dios fiel, pero que al mismo tiempo vamos a encontrar que también es fiel en sus juicios. Eso es lo importante en recordar en la palabra del Señor. Como introducción, tenemos que decir esto, ¿no? La fidelidad de Dios es un tema principal. Es un tema que la podemos encontrar en toda la Biblia. Me estoy basando en un libro muy hermoso que justamente a raíz de la pandemia hay muchos hermanos que se han juntado para poder hacer una especie de libro en el cual podemos reflexionar
en el cual podemos meditar en esa gran promesa de la fidelidad de Dios, ¿no? Y podemos nosotros decir que en base a esa fidelidad de Dios, podríamos decir, en ti confiaré, ¿no es cierto? Podemos decir de una forma, en ti confiaré, Señor, ¿no es cierto? En ti confiaré, mi Dios, en ti confiaré, mi Padre, ¿no? Él es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro Padre. Él es el que nos está cuidando constantemente. A pesar de que a veces encontramos que de repente ha pasado algo, ¿no es cierto? Que hemos caído de repente en enfermedad, pero a pesar de esa circunstancia, Dios sigue siendo fiel. Eso es lo que tenemos que encontrar. A veces pensamos que fidelidad de Dios o el amor de Dios, ¿no? O la forma como Dios da sus promesas es para que siempre nos vaya todo bien. Y a veces pensamos, ¿no? Que cuando hay una enfermedad, cuando hay algún problema, cuando hay una tribulación, cuando hay una angustia, ahí no hay fidelidad de Dios, ahí no hay amor de Dios. Tenemos que nosotros decir que eso no es cierto, amados hermanos. Aún a pesar de que Dios pueda permitir las enfermedades, aún a pesar de que el Señor pueda permitir en nosotros alguna tribulación, alguna angustia, algo que nos está de repente llevando de repente a tener temor de repente, aún a pesar de esas circunstancias, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel, amados hermanos. A veces vuelvo a repetir esto, ¿no? Porque es muy importante. Pensamos que todo lo que es malo es, tendemos a veces o tenemos esa tendencia, ¿no? A decir, algo ha pasado, algo ha hecho. Y eso es lo que encontramos en el libro de Job también, ¿no es cierto? Con los amigos que a veces le decían a Job, algo has hecho, algo has cometido. Amados hermanos, tenemos que decir que no. Dios, amados hermanos, es fiel el Señor a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Ahora, eso no quiere decir que entonces nosotros vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Ya no, entonces ya no me cuido, ya no guardo de repente, ¿no es cierto?, de una manera, alguna prevención con el medio de la enfermedad, ¿no? Y digo, entonces yo no me voy a cuidar, no voy a ponerme mascarillas, ¿no es cierto? Voy a seguir saliendo como yo quiero. Amados hermanos, no, eso tampoco no podemos nosotros decir que es parte de Dios. Ahí sería como que yo quiero en mis propias fuerzas, ¿no es cierto? Yo quiero en mis propias fuerzas tentar también al Señor. Y eso no es lo que tampoco encontramos. Tenemos que nosotros también cuidarnos, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver también que en medio de lo que pueda acontecer, Dios, amados hermanos, sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios la encontramos en toda la Biblia, en toda la palabra del Señor. Por eso es que vamos a estar de una manera, cuando empecé a leer este libro, de una manera, el Señor es como que estaba confirmando que recordemos en cada momento y en estas circunstancias que estamos pasando, esta fidelidad de Dios. Entonces, lo que vamos a ver más adelante en otros días es versículos de cada libro de la Biblia, de cada libro de Génesis, ¿no? Desde Génesis, desde la parte de Números, de la parte de Levítico, de la parte de Deuteronomio, y cada libro de la Biblia que podamos nosotros tener del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, podemos encontrar versículos donde encontramos la fidelidad de Dios. Y eso es muy hermoso, amados hermanos, verlo, recordarlo como una especie de meditación, como una especie de reflexión en estos pasajes, ¿no es cierto? Porque en todo lo que encontramos en la Biblia podemos ver la fidelidad de Dios. Un ejemplo clarísimo es que encontramos que todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. O sea, las profecías de Dios se cumplieron. ¿Qué tenemos que decir entonces? Que Dios fue fiel en lo que Él prometió y se cumplió. Inclusive, miren, lo que podría parecernos a nuestros ojos algo malo. Recuerden ustedes, Isaías 53. ¿De qué se habla en Isaías 53? Se habla de un siervo que vendría, de un hombre que sería maltratado, ¿cierto?
que sería, dice ahí, y como un guiñapo estaría, dice, ¿no? O sea, en el sentido de que fue desfigurado, ¿no? Y se habla de esa promesa, pero dice, y luego dice, y Él será, dice, el que nos salve, ¿no es cierto? Él será quien nos va a salvar, Él será castigado por nosotros, ¿cierto? Y esa promesa, ¿qué pasó en el nuevo pacto? Se cumple, se cumplió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino, ¿cierto? Encontramos entonces que el acontecimiento que pasó el Señor Jesús, en toda esa pasión que Él pasó, en toda la cruz que Él estuvo, en toda la sangre que fue derramada en la cruz, y en la muerte de Jesús, y en la resurrección del Señor Jesucristo, todo eso, ¿por qué fue? Porque antes se había prometido, Dios es fiel, ¿no es cierto? La circunstancia que estaba pasando en ese momento el Señor Jesús, nosotros, si estuviésemos ahí, si hubiésemos estado en ese momento, seríamos tal cual los amigos que estaban caminando en Emaús. ¿Se acuerdan? Que se iban hacia Emaús. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían ellos? Estaban dudando, ¿no? Decían, uy, esto ha acontecido y ya no va a estar. Estaban tristes ellos. Es que justamente a nuestros ojos, las cosas que aparentemente son malas, pensamos que están sin ningún control. Dios tiene el control de todas las cosas. Su fidelidad a sus propósitos y a aquellos que son suyos nos anima, amados hermanos, a no desmayar. Porque si yo sé y recuerdo que Él tiene el control de las cosas, entonces, amados hermanos, vamos a estar siempre, constantemente en esa paz que necesitamos, ¿no es cierto? En esa fortaleza que necesitamos para ir avanzando. Señor, yo sé que tú tienes el control de las cosas, pero Señor, fortaléceme para poder pasar este momento de prueba. Fortaléceme, Señor, para pasar este momento de angustia. Fortaléceme, Señor, para poder pasar este momento de dolor, porque sé que tú tienes el control de todas las cosas. Amén. Esa tiene que ser nuestra constante oración al Señor. En los evangelios encontramos la fidelidad de Dios, lo que decíamos, al cumplirse las profecías en Él. ¿No es cierto? Todo lo que se prometió el Señor Jesús se cumplió. Veamos algunos pasajes como introducción. Miren, Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. En Isaías capítulo 46 encontramos aquí en la palabra del Señor que se nos dice en el versículo 10 esto. Dice, hablando de Dios, ¿no? El versículo 9 decía, yo soy Dios. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta frase que el Señor está hablando, ¿por qué el Señor dice de esta manera? ¿Por qué el Señor habla y dice, y haré todo lo que quiero? Si nos podemos a meditar, hermanos, ¿por qué el Señor de una manera está hablando, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Si un ser humano habla eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes o yo hablaríamos eso, yo hago lo que yo quiero, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo, no? Es una persona, bueno, va a hacer lo que está, él se cree autosuficiente, ¿no es cierto? Cree esa persona humana que puede hacer todo con sus propias fuerzas, yo hago lo que yo quiero. Pero cuando viene de parte de Dios es muy diferente, ¿no? Porque miren, aquí el versículo está clarísimo, dice, y haré todo lo que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que decir de esta manera? Porque, amados hermanos, Él es el creador. Él es el creador. ¿Quién puede aconsejarle, Señor, por qué haces esto o por qué no haces aquello? ¿Quién puede aconsejarle, amados hermanos? ¿Quién puede decirle, Señor, no hagas esto, no hagas lo otro? Ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Somos creadores, ninguno de nosotros somos dioses. Hay un solo Dios, hay un único Dios, verdadero, ¿no es cierto? Hay uno solo nada más.
Y Él, como Dios, ¿no? Que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, tiene toda la potestad para decir, y haré todo lo que quiero. Por lo tanto, a mí y a todos nosotros, que somos criaturas, que somos creación de Dios, ¿qué tenemos que recordar? Que lo que está aconteciendo, amados hermanos, aún que de repente no vemos que está la mano de Dios, Dios dice, yo estoy haciendo las cosas y yo estoy cuidando y yo estoy sabiendo qué es lo que hago, a pesar de que vemos diferente, ¿no? A pesar que nuestra vista pues no ve a veces lo que es, pero Dios sí sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo el Señor. Segunda carta a Timoteo, miren por favor, otro pasaje, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí encontramos otra promesa de la fidelidad del Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí encontramos que Dios es fiel también, cuando a veces nosotros somos infieles. El versículo de la palabra del Señor aquí en este pasaje de segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, no está diciendo que nosotros tenemos una licencia para hacer lo que queramos. Porque al final, si yo hago lo que yo quiero, pues Dios sigue siendo fiel. No es esto tampoco una carta para libertad de pecar o libertad de hacer lo que yo quiero. Miren el versículo, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese si fuéramos, ¿qué quiere decir? No es que si somos, ¿no es cierto? Sino que a veces caemos en algo que no es de Dios. De hecho, amados hermanos, todos tenemos que recordar que de una forma u otra le hemos fallado al Señor. Por eso es que el versículo dice, si fuéramos infieles, Él dice, permanece fiel. No está dando una licencia para hacer lo que queramos, no. La fidelidad de Dios, recuerden que hemos dicho, ya vamos a verlo más adelante, pero hemos dicho que la fidelidad de Dios es que se muestra en su promesa, pero también se muestra en sus juicios. Así es que eso es muy importante recordar, ese es un equilibrio, ¿no es cierto? Dios es fiel en su promesa, Dios es fiel en sus juicios. Así es que no estamos hablando de un versículo para poder hacer lo que queramos, sino más bien es un versículo que nos recuerda que Él es fiel, pero para que ello nos lleve al arrepentimiento. Recuerden ustedes, la semana pasada leímos un pasaje de Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 2. Ese pasaje de Romanos, capítulo 2, nos recordaba justamente esas bondades de parte de Dios. Miren, Romanos capítulo 2, aunque este pasaje el apóstol Pablo lo extiende a toda la humanidad, a todos sin excepción, pero también se nos está hablando a nosotros. Miren, dice el versículo 4, capítulo 2 de Romanos, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Miren, o sea, está el Señor es benigno, es bueno el Señor, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso que, miren cómo este pasaje, por favor, anótenlo, mediten en este pasaje, y dice, o menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, ignorando que todo lo que el Señor tiene paciencia con nosotros, longanimidad con nosotros, ¿no es cierto? Nos guía al arrepentimiento. Por eso que tenemos que entender esa fidelidad de parte de Dios nos debe guiar al arrepentimiento. Si hay alguna persona, ¿no?, que falla al Señor, se ha alejado de las cosas del Señor, pues hay algo importante que aquí encontramos. Dios sigue siendo fiel, pero Él quiere que busquemos ese arrepentimiento. El arrepentimiento es constante, el arrepentimiento es para los cristianos también. Siempre hemos
recordado en otros pasajes, en otras prédicas, que el arrepentimiento es parte del caminar cristiano. El cristiano constantemente se sigue arrepintiendo porque de una manera u otra le fallamos al Señor, ¿no es cierto? Tampoco no es una licencia, ¿no es cierto?, para decir, entonces voy a pecar y constantemente me voy a arrepentir. Tampoco no es eso, porque encontramos otro pasaje en la Biblia que habla sobre la parte de que el que practica el pecado no es de Dios, sino es del diablo, ¿cierto? Entonces, tenemos que encontrar, hermanos, ese equilibrio, ¿no es cierto?, en el cual Dios sigue siendo fiel, Dios es totalmente fiel, pero esa fidelidad nos debe llevar al arrepentimiento. Génesis capítulo 3. Miren, veamos una promesa de la fidelidad de Dios en todo lo que ha acontecido en la historia cristiana. ¿Recuerdan ustedes cuando entró el pecado en este mundo? Cuando Adán peca, ¿no es cierto? Y dice la Biblia que entró el pecado. En Génesis capítulo 3, hay una promesa que el Señor ya había dado. Versículo 15, miren, esta promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí mostramos la fidelidad de Dios en toda la parte de la historia de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren cómo aquí ya se hablaba de qué cosa, de una simiente que herirá en la cabeza al enemigo. ¿Y en quién se cumple esta promesa? En nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumple esa promesa. ¿Y qué encontramos entonces? La fidelidad de la promesa de Dios. En toda la historia de la redención ha pasado diferentes acontecimientos, pero esta promesa de que habrá una simiente que nacerá de una mujer y que herirá al enemigo, ¿no es cierto?, en la cabeza, estaba ya aquí y se cumplió a lo largo de la historia, y en el Nuevo Testamento encontramos la venida del Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Pero lo que pasa es que a veces en el tiempo, ¿no? Nosotros pensamos, queremos que la promesa de Dios sea ya, rápida, ¿no? Queremos en el instante, que todo suceda rapidísimo. Si yo le pido algo a Dios, quiero que me lo dé hoy día o mañana o pasado. No, amados hermanos. Podemos seguir orando y clamándole al Señor 20, 30 años lo mismo, y el Señor va a hacer lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere, eso es perfecto. Porque lo que Él quiere significa, Él es su voluntad. De su voluntad, la voluntad de Dios es totalmente perfecta, hermanos. Otro pasaje, miren, Filipenses capítulo 1. Un pasaje que nosotros también lo hemos recordado muchísimas veces, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí es algo para reflexionar nosotros. Amados hermanos, ¿quién inició la obra en nosotros? ¿Quién inició esa buena obra? Ustedes y yo tenemos que decir, ¿no es cierto?, con toda seguridad, fue Dios quien inició esta obra. Él ha sido el que nos ha llamado. Usó instrumentos, ¿no? Instrumentos diferentes el Señor utilizó, pero Él es el que nos llamó. Por Él estamos aquí en este llamado. Y si Él entonces inicia una obra, ¿qué dice el Señor? Que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, meditemos en esa palabra de perfeccionará, ¿cierto? Si Él ha iniciado la obra, si ustedes y yo estamos seguros que Él lo inició, entonces es Dios que va a perfeccionarla. Por eso que se suma otra enseñanza que dice en el Antiguo Pacto, ¿no? Que Él es como el alfarero y nosotros barros en su mano. ¿Y qué dice Él? Entonces, que como alfarero nos irá moldeando, nos irá formando el Señor. Y en esa formación, a veces va a permitir el Señor algunas tribulaciones, angustias, enfermedades. Claro que sí, porque Dios sabe
Él lo sabe, no nosotros, pero Él sabe qué es mejor para cada uno de nosotros. Yo no lo sé, ¿no es cierto? Ni ustedes tampoco. Nadie podemos especular y decir, ¿no? Ah, esto está pasando porque pasó lo otro. Esto está sucediendo porque yo creo que esto no hizo o esto sí hizo. No, amados hermanos, no podemos nosotros estar pensando de esa manera. Tenemos que descansar siempre en que Dios hace las cosas y Él la va a perfeccionar, ¿no es cierto? Él la va a hacer como Él lo desee. El Señor Jesús también lo mencionó en Juan, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Cuando él dice que Él es el que va a también a perfeccionarnos. Miren en Juan, para recordar ese pasaje en Juan capítulo 15, recuerdan ustedes cuando Él dice, aquí el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, versículo 1, ¿no? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y esta parte de limpiar, igualmente, ¿no es cierto? Cuando un granjero tiene de repente su viñedo, lo que hace es muchas veces corta, ¿no es cierto?, las ramas que están mal y la va perfeccionando, la va cuidando, ¿no es cierto? Ese corte tiene dolor, causa un dolor de repente, pero Dios es lo que está diciendo es que Él Él se encargará de limpiar. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos, pero sabemos que sí se va a cumplir lo que el Señor dice, ¿no es cierto? Diferentes formas como trabaja el Señor con cada uno de nosotros, pero ninguno de nosotros tenemos que de repente enorgullecernos o de repente entristecernos o de repente ver por qué Él sí, por qué Él no. Amados hermanos, tenemos que descansar solamente en el Señor, no mirando a los demás, sí sabiendo, enterándonos qué es lo que está pasando un hermano, clamando al Señor por un hermano, ¿no es cierto? Pero no ir más allá en mis pensamientos, sino más bien ser misericordioso. Cuando la Biblia dice, cuando un hermano está triste, ¿qué dice? Todos también lloran con él. Y cuando un hermano dice, recibe bendición, ¿no es cierto? Recibe alegría, todos también se alegran, también dice con él. Ese debe ser, amados hermanos, nuestra búsqueda constante, ¿no es cierto? Ese es el amor que tenemos. En este momento quizás hay muchos en los cuales estamos tristes, pero tenemos que al mismo tiempo encontrar, ¿no es cierto?, esa fortaleza en el Señor, encontrar ese gozo en el Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener esa paz que necesitamos todos nosotros. Salmo 55. Miren, aquí David estaba en medio de una persecución y una persecución de sus propios amigos. Estaba pasando pruebas, estaba pasando angustias. Y en el Salmo 55, en el versículo 16, dice, en cuanto a mí, y esto es, hermanos, en cualquier circunstancia que ustedes estén pasando y yo también, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿A quién tengo que clamar? ¿A quién tengo que pedir? ¿A quién tengo que constantemente estar buscando en oración? Es solamente al Señor. Y Él me salvará. Este salvará está en el sentido de lo que está aconteciéndole, ¿no? Es como decir, Él me ayudará. Él me ayudará en el problema que tengo. Es lo mismo el aplicar ahora, en estos tiempos, ¿no? Él nos va a ayudar. Ahora, eso no deja de lado, vuelvo a repetir, que nosotros también ayudemos, ¿no es cierto? Si conocemos, si estamos ahí, si podemos decir, hermanos, díganos, ¿no? Entonces, de una manera, también nosotros podemos también ayudar, porque hemos sido llamados para eso, para ser instrumentos de Dios en ayuda hacia algún hermano. Miren el versículo 22 al 23. Echa sobre Jehová, dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre. Luego dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Yo en ti confiaré. Recordemos aquí, cuando habla también dice, y no dejará para siempre caído al justo, recuerden que Él es el que nos salva, Él es el que nos ayuda, pero también la Biblia habla de otro tema, recuerdan ustedes que un día también hemos hablado, ¿no es cierto?
de que en medio aún de la muerte, Dios dice que es bienaventurado. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos Apocalipsis? Bienaventurado dice, de aquí en adelante, todos los que mueren en Cristo Jesús. Todos los que mueren en Jesús. Aún ahí, amados hermanos, Dios es fiel. Aún ahí, en ese momento que nos llegue, el día que el Señor lo tiene ya él planeado, el Señor ya sabe cuándo es, aún en ese momento somos del Señor Jesús. Somos de Él, amados hermanos. Tenemos que seguir confiando solamente en el Señor. Eso nos lleva entonces a recordar a lo que se llama la inmutabilidad. El atributo en su fidelidad, o sea, el atributo de Dios que estamos hablando hoy, que se llama la fidelidad de Dios, tiene como base otro atributo más que le pertenece a Dios. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Ya veremos lo que significa la parte de inmutabilidad, pero recordemos que la fidelidad de Dios está basada en su inmutabilidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor da una promesa, Él lo cumple. Eso se llama la parte de la fidelidad. Y eso que lo cumple es ¿por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Porque Dios no cambia. Él si ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Por eso, hermanos, que eso nos debe llenar nosotros, al momento que encontramos en la palabra del Señor, nos debe llenar nosotros de una confianza en el Señor. Un ejemplo claro, miren. Les he pasado ahí, les publiqué en el grupo, ¿no? Un mensaje donde se habla en Hebreos sobre la promesa que se le dio a Abraham. ¿Recuerdan? Se le dio una promesa a Abraham y el Señor la cumplió, ¿no? ¿Cuál fue la promesa? Que tendría un hijo y que de ahí vendría su descendencia. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Bien, ¿qué enseña esa promesa del Señor? ¿Qué enseña ello? Muchas veces solamente lo usamos para el momento de que cuando alguien no tiene hijos, recuerda que el Señor te va a dar un hijo. Pero eso no es el mensaje bíblico. Tenemos que ver la enseñanza, la aplicación quizás es en la parte, ¿no? De que cuando alguien no tiene un hijo, de repente el Señor va a darle la promesa. Pero, amados hermanos, el mensaje que está sucediendo aquí, lo que el escritor de Hebreos quiere que aprendamos, es que Dios es fiel a lo que Él promete. Porque recordemos cuánto tiempo después le da la bendición Dios a Abraham, después de 25 años. O sea, Dios le habla 25 años atrás, le da la promesa y pasan 25 años después y recién nace Isaac. Entonces, el mensaje, la enseñanza es que Dios es fiel en sus promesas, pero cuando Él lo desea, cuando Él quiere el Señor. ¿Ven, hermanos? Ese es el mensaje, esa es la enseñanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios es inmutable. Él no cambia, sino que el Señor puede hacerlo en el tiempo que Él desea. Amados hermanos, tenemos que siempre nosotros recordar cuál es la enseñanza que tenemos. No solamente una aplicación, sino la enseñanza que tiene la Escritura. Y para eso, amados hermanos, es por eso que la Biblia nos hace recordar siempre que debemos meditar. Por eso que se acuerdan ustedes cuando le decía a Josué, no, medita en mi palabra, día y noche. No solamente es leerla, sino es meditar, es empezar a hablar con la palabra del Señor, preguntarle al Señor por qué esta promesa, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué nos está enseñando? ¿Cómo puedo aplicarla? Porque, amados hermanos, es ahí donde encontramos nosotros la base para estar tranquilos en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia. Y es una lucha, sí, en nosotros. De hecho, es una lucha porque también es natural en nosotros que a veces nos vamos, pues, de repente a desalentar, ¿no? Por eso que ahí miren, estamos viendo, dice, nos hace bien recordar la fidelidad de Dios en medio de los problemas. Porque el desaliento y la duda está al acecho en estos tiempos. El desaliento y la duda, amados hermanos, es algo natural que nos puede pasar a nosotros. Aún todavía siendo cristianos, también, amados hermanos, somos susceptibles al desaliento, somos susceptibles a la duda, pero solamente las promesas en la Escritura nos brindan consuelo. Solamente, amados hermanos, la palabra de Dios, solamente
en lo que el Señor nos ha dejado para nosotros. La Biblia dice, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y en esa enseñanza, pues estamos, hermanos, que encontremos el mensaje verdadero, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. La inmutabilidad de Dios es muy importante como enseñanza. ¿Qué significa esta inmutabilidad? Miren, por favor, ahí los que están también viendo la pantalla o si no también escuchando, dice, la inmutabilidad es que Dios no cambia en su forma de pensar, no cambia en su voluntad y no cambia en su naturaleza. O sea, Dios no tiene variación, como dice en la Biblia, no tiene sombra de variación. Dios no cambia, es el mismo. Lo que Él ha prometido, lo que Él ya determinó, eso se va a hacer, ¿no? Pero aquí hay una parte importante que también tenemos que explicar, ¿no? Pero de hecho, el Señor sabe todas las cosas, pero eso es en el Señor, pero nosotros el Señor no quita nuestra responsabilidad. O sea, nosotros vamos a dar cuenta al Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué la Biblia dice que vamos a dar cuenta al Señor? Porque somos responsables de lo que tenemos, que estamos haciendo o estamos decidiendo. Ustedes y yo somos responsables. Por eso que nosotros siempre insistimos, ¿no? Estudio de la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Busquemos cada vez más en la palabra del Señor. Y amados hermanos, tenemos que hacerlo por eso. Porque nosotros queremos ser más fieles a la palabra del Señor. Queremos constantemente buscar en la Escritura qué es lo que verdaderamente Dios nos ha dejado. Entonces, inmutabilidad de Dios es que Él no cambia en su forma de pensar, Él no cambia en su voluntad y Él no cambia en su naturaleza. La fidelidad de Dios, la fidelidad ahora, está sustentada en la veracidad de sus promesas y sus juicios. Recordemos esto, ¿no? Aparte ahí entra la parte de los juicios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel también a esto. Fiel significa que lo va a cumplir. ¿Listo? Cumple sus promesas. Pero también cumple el Señor sus juicios. Por eso es que toda persona debe proceder al arrepentimiento. Porque Dios es fiel también a sus juicios. La fidelidad de Dios no deja de lado su corrección. A todo aquel que ha tomado por hijo, que dice la Biblia, él mismo también le va a corregir. Va a corregir. Él mismo también va a hacer de una forma u otra, ¿no es cierto? Pero yo tampoco no lo sé. Yo no sé cuándo el Señor está aplicando, porque podría ser que yo vea a alguien pasar un problema, una tribulación, una angustia, y de repente yo quiero decir a veces, yo sé por qué está pasando esto, este hermano. No lo puedo saber, o esta hermana, no lo sé, amados hermanos. No, nosotros no debemos pretender que conocemos a la perfección cómo obra Dios. No podemos hacerlo. No podemos caer como los amigos de Job, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que Él corrige. Entonces, Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel también a sus correcciones, porque finalmente esa corrección, ¿para qué fue? Para nuestro bien. Entonces, cada uno de nosotros, no mirando al otro, sino cada uno de nosotros, tenemos que nosotros examinarnos delante del Señor. Ese es el mensaje nada más, hermanos. No podemos, si yo veo a un hermano que está pasando una prueba, una tribulación, no tengo por qué estar buscando cuál fue de repente lo que está pasando. De repente, sí, de repente el Señor va a usarme como un instrumento para darle un mensaje de repente, ¿no? Y hablarle también de la corrección y de repente en un momento determinado, de repente hablarle también de una reprensión. Pero el Señor me ha llamado luego a clamar por Él, a orar por Él o por ella. Vamos, hermanos, en medio de esto lo que está pasando en todas circunstancias, somos humanos que también nos vamos a contagiar de repente, así es que nosotros tenemos que seguir clamando unos por otros. Ese es el mensaje, hermanos, clamando. Pero en ese clamor debemos entender que Dios tiene el control de las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Y lo que Él ha dicho, lo que Él ha determinado, su voluntad se va a cumplir a pesar de que nosotros podamos hacer algo. Él, amados hermanos, siempre va a ser fiel a lo que Él ha prometido. Y va a hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios, amados hermanos. Malaquías capítulo 3. Veamos algunos pasajes. Malaquías capítulo 3.
Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, y por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hay pasajes en los cuales él no cambia, dice, ¿no es cierto? Él hace lo que él ha terminado, el Señor. Primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho, el Señor lo va a cumplir. Eso es lo que está recordando aquí Samuel, le está recordando a Saúl, ¿cierto? El Señor ha determinado las cosas. Ezequiel, miren por favor, Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel capítulo 24, versículo 14. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Aquí nuevamente, ¿no? Encontramos la promesa del Señor, pero ahora en sus juicios. Lo que él ha determinado como juicio, él también lo va a cumplir. Por eso que es importante en esta enseñanza de la fidelidad de Dios, es importante recordar, ¿no es cierto?, que debemos proceder al arrepentimiento. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Juan, que tenemos abogado, ¿no es cierto? Pero antes de este versículo, ¿qué dice? Acércate al Señor, confiésale tus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Ahí hay fidelidad de Dios? Claro que sí. Hay fidelidad de Dios, pero hay una fidelidad en cuanto al arrepentimiento de alguien que ya conoce al Señor. Por eso el mensaje es arrepiéntete, ¿no? El mensaje es para que toda persona se arrepienta. Si hay alguna persona que nos escucha el mensaje, ¿no? Y está andando en sus propios caminos y quiere seguir haciendo lo que quiere, pues desiste de ello. Ven a Jesús, arrepiente de tus pecados y Él es fiel también y justo para perdonar tus pecados. Y luego síguele al Señor y sigue buscando en su palabra para que sepas qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. El mensaje es para todos, para todos. El mensaje es la palabra del Señor. Dios usa este mensaje como un instrumento para llamar al arrepentimiento. Isaías capítulo 50, miren. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, el versículo 10, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En medio del desaliento, en medio de la duda, ¿no es cierto? Que parece pues que estamos en tinieblas, parece que no hay ayuda, parece que no hay nada de solución. Dice aquí el Señor, dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. ¿Dónde encuentro la luz del Señor? ¿Dónde encuentro esta lámpara, ¿no es cierto?, que ilumina el camino, como dice la Biblia? En la Escritura. Vuelve a la palabra del Señor, volvamos a la palabra de Dios en medio de la tribulación, en medio del desaliento, en medio de la duda, volvamos a la Escritura, que solamente la Escritura nos puede volver a iluminar. Hebreos capítulo 10, miren por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren otra vez el equilibrio, ¿no? Al final del versículo dice, fiel es el Señor, ¿cierto? Fiel es el Señor. Sí, Dios es fiel. Pero miren el inicio del versículo. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Que somos hijos del Señor. Y la Biblia dice, como hijos de Dios, ¿cómo debemos andar? Celoso de buenas obras. Y luego, ¿qué dice? Porque fiel es el que prometió. La fidelidad del Señor, recuerden, está siempre ahí en la parte de las promesas del Señor,
cuando también buscamos en ella cada vez más, pero sabemos que a veces puede pasar alguna circunstancia adversa. Pero puede pasar, ¿por qué? No lo sabemos, pero podemos más o menos ver en la Biblia que hay muchos siervos del Señor que les pasó algún problema de enfermedad, no porque algo hicieran, sino porque Dios quiso fortalecer aún más su fe, ¿no? Encontramos en otros pasajes que sí, algunos han sufrido consecuencias por los pecados. Y de hecho que sí, eso está, debemos entender que cuando alguien comete un pecado, pues hay consecuencias, ¿no? De hecho que hay consecuencias. Pero Dios es fiel también en el momento que pasen las consecuencias. Recuerden, David cuando clamaba al Señor, ¿qué le clamaba al Señor David? Cuando pasó toda esa prueba que estuvo David y su pecado de David. No le pedía a Dios que le quite las consecuencias. ¿Qué le pedía al Señor? Que le devuelva el gozo de la salvación. ¿Ven? Es muy importante, ¿sí? David no pedía al Señor que le quite la consecuencia que iba a pasar. David le pedía al Señor, se arrepentía en el Señor, clamaba al Señor por el perdón de sus pecados y le decía al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que siempre pedirle al Señor. Si nos examinamos y sabemos que estamos mal en el Señor, lo que tenemos que hacer es, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, pero sabemos que va a haber consecuencias. Fiel es Dios en sus promesas y fiel es Dios en sus juicios. Amén. Ahora, en medio de este problema que está pasando, pues debemos seguir siendo nosotros teniendo esa confianza de la fidelidad del Señor. Porque sea lo que pase, Dios es fiel para saber que Él está haciendo como Él lo quiere, como el Señor lo quiere. Amén. Yo no puedo dudar de alguien porque el Señor me ha dicho, no tienes esa potestad. Nadie puede conocer a la perfección qué es lo que hace el Señor. Solamente lo sabe el Señor. Juan capítulo 13, versículo 7. Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, miren, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nadie entiende lo que el Señor hace. Nadie puede decir, yo sí, en esto no me equivoco, en esto es así. No, somos humanos. Dios es el omnisciente, no nosotros. Dice aquí el Señor, lo que yo hago no lo comprendes. Más adelante lo entenderemos. Eso nos lleva entonces al segundo punto, la fidelidad de Dios en sus promesas. Cuando todo se derrumba, cuando a veces no hay esperanza, ¿no es cierto? Cuando la fe flaquea y la angustia nos embarga, solamente Dios está ahí. Tenemos que tener eso, amados hermanos. A veces pensamos que todo se ha derrumbado, ¿no? Que ya no tenemos esperanzas, que ya mi fe ya de repente me lleva a veces a dudar, ¿no? Y la angustia me está embargando. Recordemos, Dios está presente, Dios está ahí, sino que está también de una manera, si nos examinamos y estamos viendo y buscando las cosas del Señor, cada día más de repente buscándolo, siendo sinceros, no perfectos porque nadie va a ser perfecto, pero podemos decir, ¿no es cierto? Dios está presente con nosotros, Dios está ahí. El Señor nos hace recordar, yo estoy contigo, no lo olvides, dice el Señor. Y nos lleva más bien a buscar en Él, a clamarle a Él, a pedirle perdón al Señor y seguir nosotros confiando en que Él tiene el control de las cosas. Si Él me ha llamado, Él me perfeccionará. Si el Señor, yo sé que Él me ha llamado, Él va a seguir conmigo, aunque en medio de toda esta parte que estoy en este mundo, pues pasaré de repente unos problemas de dolor, algunos problemas de angustia, algunos problemas de pruebas, de tribulaciones. Amados hermanos, tengamos esta certeza de que estamos seguros con el Señor, de que Él está ahí con nosotros. Isaías 41, recuerdan el pasaje también que les pasé un momento. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún, amados hermanos, en la corrección de Dios,
Dios está ahí presente con nosotros. Dice la Biblia, Él dice, hace la herida y Él también la venda, dice el Señor. Aún, amados hermanos, en medio de la corrección, Dios está con nosotros. No importa lo que suceda alrededor. Sabemos que en la televisión dicen la pandemia, ya que ya ha crecido más, ¿no es cierto? Las muertes, hay muchas cosas, pero vamos, hermanos, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en Él. Si le ha pasado algo a una familia, conocemos. Yo he visto, por ejemplo, algunos de algunos pastores que han comentado que están pasando también la tribulación, esta parte de la enfermedad, se han contagiado con el COVID. Algunos de ellos ya han partido con el Señor, algunos de ellos están en proceso de recuperación. Varios pastores, hermanos hermanos, varios están. Entonces, amados hermanos, en medio de ello está la promesa del Señor. No sabemos qué está pasando, no sabemos por qué ha sucedido esto, porque yo no soy perfecto en decir qué es lo que pasó, pero sí puedo confiar que lo que el Señor determine, eso es fiel y eso es su voluntad. Dios no nos manda a entender todo lo que sucede. Tampoco nos manda a tratar de sobrevivir con nuestras propias fuerzas, ¿no? Tampoco no. Solamente nos ha dicho confiemos nada más en Él. Confiemos solamente en el Señor. La Escritura solo nos pide confiar, amados hermanos, tener fe, porque Él es nuestro Dios fiel. Ahora, recordemos también qué cosa es la fe, ¿no? Porque lamentablemente en estos tiempos también se suman a veces las personas que dicen, lo que mi palabra dice se va a cumplir, lo que yo pronuncie se va a cumplir. No es así. Si nosotros clamamos y oramos al Señor y el Señor sana, es porque Él lo quiso hacer. No es porque fue en nuestras fuerzas. Nuestra oración no tiene, nuestras palabras no tienen poder solamente porque las pronunciamos. Nuestro Dios es el Dios que sana. El poder de Dios es el que sana. Eso tampoco no nos lleva a decir entonces, hermano, entonces no oramos. No, no significa eso. Sigamos clamando, sigamos confiando en el Señor, sigamos cada día a orar. Ustedes y yo lo hacemos de una manera en la cual cada uno tenemos momentos de oración, momentos en los cuales clamamos por todos nuestros hermanos. Sigamos haciéndolo, porque también la Biblia nos llama a no desmayar en la oración. Pero debemos recordar todos que todo lo que suceda, que todo lo que pase, si oramos al Señor, es porque el Señor lo quiso, porque Él lo quiso. No son mis palabras las que cambian algo o las que llegamos a una persona y esa persona se va a salvar porque yo oro. No, no es por eso. Eso nos llenaría de jactancia, eso nos llenaría de orgullo. No tenemos que desistir de ello. Es solamente Dios el que hace las cosas. Y sí clamemos, sí, constantemente, por todos nuestros hermanos, amados hermanos, por todos. En medio, por eso decía, de todo esto, yo no puedo entender, nadie puede entender qué es lo que está sucediendo, pero el Señor nos lleva a solamente confiar en Él, a tener fe en el Señor, porque Él sigue siendo fiel el Señor. Dios sigue siendo fiel en medio de repente de las pruebas, tribulaciones, angustias, correcciones que hace el Señor en todo lo que pueda acontecer. Dios sigue siendo fiel. Nuestro Dios se goza, amados hermanos, también en salvarnos a nosotros, en relacionarse con sus hijos, amados hermanos, y sigue siendo el Señor fiel. Nuestro Dios terminará, amados hermanos, la obra que inició en nosotros. Eso debemos darlo por seguro. El Señor la va a terminar. El Señor inició la obra, Él mismo la va a terminar en nosotros. Y nos muestra el Señor su fidelidad también cuando nos lleva al arrepentimiento constante. Miren por favor el Salmo 91. Veamos el Salmo 91. Salmo 91, versículos del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí estamos, hermanos. A eso nos llama el Señor. No entiendo lo que está pasando, pero yo, dice aquí, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Solamente en Él, en quien confiaré. Solamente confiaré en mi Señor nada más. Solamente en el Señor. Lamentaciones, capítulo 3. Miren, por favor. Lamentaciones, capítulo 3. Versículos del 22 al 23.
porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor. Dice aquí en el pasaje del Señor, por la misericordia no hemos sido consumidos, porque grande, dice, son sus misericordias del Señor. Por su misericordia misma el Señor no hemos sido consumidos, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Tenemos que recordar que a veces le fallamos al Señor. De veces, muchas veces. Pero por esa misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero esa misericordia, ¿a qué nos debe llevar? Al arrepentimiento. Nos debe llevar al arrepentimiento. Cada día es grande su fidelidad, pero debemos llevarnos al arrepentimiento. Salmos 137. Salmos 137. Veamos otro salmo. Salmos 137, versículo 8. Versículo 8. Salmos 137, versículo 8. A ver, dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Creo que este pasaje no es el correcto, pero lo que en el pasaje que íbamos a ver es que la fidelidad del Señor permanece para siempre. Eso íbamos a recordar en este pasaje. Pasemos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo del 38 al 39. Romanos 8, del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confiados, amados hermanos, en el Señor. Todo el control lo tiene el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos del 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios es fiel en esta promesa que Él viene, ¿qué cosa? Por segunda vez. ¿Se acuerdan eso? Dios viene por segunda vez. Y en medio de todo hay una gran promesa, ¿no es cierto? Esa promesa es que estaremos con el Señor. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos esa esperanza. Por eso es que, amados hermanos, puede venir la duda, puede venir la desesperación, pero no debemos permitir que la duda y la desesperación nos gobiernen, sino que más bien regresamos al Señor para que encontremos fortaleza en el Señor y ahora entonces nosotros estemos, como dice la Biblia, andando confiados en el Señor, porque hay una esperanza. La esperanza es que un día todo esto se va a acabar, cuando Jesús venga por segunda vez y estemos con el Señor. Así que, hermanos, esa esperanza solamente es para sus hijos, solamente para nosotros. Eso nos lleva al punto final, es cómo podemos entonces aplicar, ¿no es cierto?, la fidelidad de Dios en nuestra vida diaria como cristianos. En primer lugar, amados hermanos, meditemos y reflexionemos en esta gran promesa de nuestro único Dios y Salvador. Meditar, amados hermanos, es que analicemos el mensaje, que podamos estar en este pasaje que vamos a estudiar, que ustedes van a también constantemente a sus lecturas, estar en ese pasaje meditando cómo el Señor y reflexionando qué promesa nos está dando el Señor y que al mismo tiempo podamos aplicarla en nuestra vida constante. No dejemos que la circunstancia adversa nos desanime.
Amén. No lo dejemos. Descansemos siempre en las promesas de nuestro Dios. Dios es, como hemos visto, fiel y Dios es inmutable. No cambia, ¿cierto? El Señor lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. En el momento de la duda, en el momento de la desesperación, hagamos como el salmista. El salmista que nos hablaba, ¿se acuerdan ustedes que vimos en una prédica? Hablemos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que él decía? Confía, alma mía. ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba hablando a sí mismo. Confía, alma mía, en Jehová. Se estaba hablando a sí mismo. Confía en Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amados hermanos, cuántos beneficios, cuántas bendiciones ustedes y yo tenemos hoy, en este momento, nosotros de parte del Señor. Nos hemos levantado hoy día, hemos tomado desayuno, hemos almorzado, algo hemos comido, ¿cierto? Tenemos ropa, estamos respirando, tenemos vida un día más para poder clamarle al Señor, para poder buscarle más a Él, ¿cierto? Todas las cosas que tenemos familia, tenemos una casa, tenemos un lugar, de repente estamos alquilando dónde estar, ¿no es cierto? Tenemos una silla, tenemos una mesa, tenemos todas las cosas que estamos ahora usando para conectarnos, imagínense, ¿no? Esta parte del beneficio que tenemos del Internet y todo, todas las cosas sin excepción, ¿de quién son? ¿A quién les pertenecen? Solamente el Señor. ¿Cuántos beneficios ustedes y yo tenemos? Por eso que, amados hermanos, tenemos que decirle, alma mía, confía, confía en el Señor, confía en Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 24. En ese capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando, recuerden ustedes, de la venida del Señor Jesús. Y está hablando en ese momento, dice, ¿no? Aquellos y cuando el Señor Jesús venga, dice, aquellos que han muerto en Cristo Jesús, dice, se levantarán y resucitarán. Y aquellos que estemos vivos, dice, también nuestro cuerpo se va a transformar y se va a glorificar. Esa gran promesa del Señor. Y en ese versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amados hermanos, confiemos solamente en la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel, amados hermanos. Así que vamos a estar meditando constantemente en muchos pasajes de la palabra del Señor que nos llevan a nuevamente recordar este tema, amados hermanos, de poder estar siempre confiando en la fidelidad de nuestro Dios. Como siempre hacemos, a aquellos que nos escuchan el mensaje de la palabra de Dios y aún todavía no estás en Cristo Jesús. Mira cómo está pasando el problema, ¿no es cierto? Hay tantos problemas que también puedes ver, hay tantas angustias, hay tanta gente que está muriendo, hay tanta gente que está pasando dolores, ¿no es cierto? Que está pasando la enfermedad, ¿no es cierto? De esta parte del COVID, pero Dios ha dado una promesa. Escucha, dice su palabra, escucha la palabra que Dios habla. Dios es el creador, Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el único Dios verdadero. Y Él es el que da a toda persona una oportunidad para escuchar del mensaje de la palabra de Dios. Esto que estamos predicando es totalmente verdad de lo que Dios ha hablado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y verás cómo Dios hace una promesa en tu vida cuando tú cada día más busques a través de la Escritura todo lo que el Señor quiere para nosotros. Amados hermanos, oremos al Señor y clamemos por todos los hermanos. Sigamos constantemente, amados hermanos, orando por todos los hermanos, por todos. Amado Padre, una vez más a ti darte todas las gracias por tu gracia y por tu misericordia y porque tú nos sigues ayudando, Señor. Padre Santo, extrañamos, Señor, congregar, extrañamos también vernos, Señor, como hermanos físicamente, pero también, Señor, sabemos que esta pandemia es real, Señor, y que de toda circunstancia que pase, Señor, todo está bajo tu control. Más bien tenemos entonces, Señor, que meditar en que en estos momentos también tenemos que ser fieles a ti, Señor. A pesar, Señor, que no estamos congregando, a pesar que no estamos, Señor, reunidos, Señor, como hermanos en Cristo Jesús y poder de repente saludarnos, Señor, pero Padre, sabemos que la comunión contigo, Señor, no la estamos perdiendo, Señor. Más bien, Señor, tú nos estás, Señor, también
dando, Señor, oportunidades de que podamos nuevamente redoblar esfuerzos, que nuevamente podamos buscar en tu palabra, Señor, y poder, Señor, mantener siempre esa comunión contigo, Señor. Padre Santo, sabemos, Señor, y tú también, Señor Padre Santo, tú lo sabes, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están pasando, Señor, pruebas, que están pasando esta enfermedad, Señor. A mi hermana Emma, Señor, a mi hermano Miguel, a todos mis hermanos, Señor Padre Santo, tú los conoces, Padre. Por eso es que te clamamos a ti, que seas tú, Señor, que puedes fortalecerlas, que puedes, Señor, limpiarlos, que puedes, Señor, sanarlos, Padre Santo, pero sabiendo, Señor, que las cosas que pueden pasar, Señor, siempre, Señor Padre Santo, son una bendición. Siempre, Señor, está ahí tu fidelidad, Señor. Está ahí lo que tú quieres hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, siempre a aceptar, Señor, con ese gozo de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos en nuestra fe. Sabemos, Señor, que esta fe, Señor, tú nos vas a ayudar también, Padre Santo, a crecer cada día más. Ayúdanos, Señor, a poder seguir confiando en tus palabras y en tus promesas, mi Señor. Te lo agradecemos, Señor, todo, que lleves este mensaje, Señor, y puedas sellar en cada corazón, Señor, ese mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor. Voy a pasar a poder ya detener la grabación.